Quiero agradecer a los organizadores que me han invitado para estar aquí en esta reunión tan interesante. Y voy a tratar de sintetizar un tema muy complejo que podría llevar a ocupar todo un simposium en unos breves minutos y, por tanto, tendré que ser muy esquemático. Lo primero que tenemos que definir en oncología es qué es un biomarcador, y esto que parece fácil a veces no lo es tanto. Hay múltiples definiciones, pero una definición de síntesis puede ser esta: un biomarcador tumoral es una sustancia o procedimiento realizado en fluidos, células o tejidos fácilmente accesibles y que puede permitir obtener información bien diagnóstica, bien pronóstica o bien predictiva sobre un tipo específico de cáncer. La palabra específico es clave en la definición. Aquí ven una descripción de para qué pueden valer los biomarcadores. Los biomarcadores pueden ser útiles en la fase prediagnóstica, por ejemplo, para establecer el riesgo de tener un cáncer de un paciente o de una paciente, un tipo específico de cáncer. Pueden valer para screening, y luego les mostraré algún ejemplo, o para detección precoz de un cáncer. También pueden ser útiles en el momento del diagnóstico para la confirmación, para, sobre todo, el establecimiento del subtipo del cáncer, y también en este punto los métodos de imagen han sido incorporados recientemente, los biomarcadores han sido incorporados recientemente a los métodos de imagen. En el momento del tratamiento pueden ser útiles para pronosticar la evolución del paciente o para predecir la respuesta a una terapia específica, y durante el tratamiento pueden ser útiles para ver si va a haber una respuesta precoz y cuál va a ser el final del proceso terapéutico. Así que potencialmente, como vemos, los biomarcadores tienen muchas potenciales aplicaciones. Aquí tienen un listado de algún ejemplo de cada una de estas aplicaciones que han sido utilizadas, algunas con éxito y con actual reconocimiento, otras con reconocimiento pasado que se ha diluido recientemente, como ahora les comentaré. Y a continuación voy a hacer una pequeña descripción de cada uno de los usos de este tipo de biomarcadores. Empezando por el screening, quizás el ejemplo de screening más claro que tenemos en oncología con biomarcadores es el antígeno prostático específico, el PSA. El PSA es segregado por las células del cáncer de páncreas y hace ya unos 20 años, que es cuando se comenzó a utilizar, se postuló que podía ser usado para un diagnóstico muy precoz de pacientes con un cáncer no detectable por métodos de imagen. Esto es cierto, pero tiene un problema. El problema es que hay muchos pacientes con cánceres de próstata que no tienen agresividad y que son detectados por la técnica del PSA. Estos pacientes iban a tener un cáncer totalmente no lesivo, que se iba a descubrir quizá en la necropsia y que nunca iba a dar al paciente ningún tipo de complicación clínica. Pero si lo descubrimos, como no podemos saberlo, sometemos al paciente a terapias agresivas que dejan secuelas: incontinencia urinaria, impotencia, aparte del trastorno psicológico de saber que tienes un cáncer. Últimamente se ha visto que, debido a todo esto, debido a que hay un riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento, el impacto en la supervivencia es dudoso, y hace pocos meses la US Preventive Service Task Force americana ha recomendado abandonar el screening con PSA. Y una de las frases muy curiosas del informe es esta que está aquí al final: curamos a algunas personas que no necesitaban ser curadas, porque tenían cánceres que no son cánceres en el sentido clásico de la palabra. Bien, más eficaces son los biomarcadores como herramientas pronósticas. Y un ejemplo es este metagen de 21 genes, el Oncotype DX, que se ha desarrollado después de un estudio de la evolución espontánea de mujeres con cáncer de mama con receptor hormonal positivo y ganglios axilares negativos. Estas mujeres, unas recaen y otras no, y analizando los genes que condicionaban la recaída, se identificaron 16 genes oncológicos relacionados con la vía de proliferación, la vía del receptor de estrógeno, invasión, HER2 y otras vías, y además se utilizaron 5 genes como referencia. Por una fórmula matemática muy compleja se llegó a definir un score, una puntuación de recurrencia, el RS, Recurrence Score, y clasificar a las pacientes en 3 grupos de acuerdo con la cuantía de este Recurrence Score: bajo riesgo, con D de menos de 18,
riesgo intermedio 18-30 y alto riesgo 31 o más, aunque realmente el Recurrence Score es un predictor continuo y la clasificación en 3 grupos es un poco artificial. Ven ustedes cómo aquí tienen ordenadas el score desde 0 hasta 50 y aquí tienen, perdón, en las CISAs y en ordenadas tienen el riesgo de recaída en pacientes tratadas con tamoxifeno solo. Vean cómo esta gráfica nos dice que, por ejemplo, un paciente en el que el Oncotype da un score de 30, pues tiene un 20% de recaída con tamoxifeno solo y nos permite decidir si hay que añadir algo más, si podemos añadir algo más, si merece la pena o no. Por ejemplo, una enferma que tenga un recurrence score de 5 tiene un riesgo de recaída del 3% y obviamente no merece la pena añadir nada más. Así que este es un factor pronóstico muy potente y está siendo usado de forma rutinaria en Estados Unidos y esperemos que también en Madrid, como ha dicho antes el doctor Burgueño, porque pronto vamos a tener una reunión para tomar la decisión final, en particular el pasado mañana miércoles. Los biomarcadores son muy útiles para la predicción de la respuesta a terapia individual. En este punto me gustaría distinguir lo que es un factor pronóstico de un factor predictivo, porque a veces se confunden. Un factor pronóstico es aquel que proporciona información sobre la evolución de un tumor, de una persona con un tumor, con independencia de la terapia. Mientras que un factor predictivo es aquel que nos dice cómo evoluciona una persona con una terapia específica, es decir, si va a responder o no a un tipo específico de terapia. A menudo, algunos marcadores son a la vez pronósticos y predictivos y esto lleva a generar problemas de interpretación en los estudios, en particular cuando se define el valor predictivo de estos marcadores, como luego les comentaré. Disponemos de un número importante de marcadores predictivos en cáncer, que están listados, algunos de ellos obviamente hay más de 50 en esta diapositiva, y que voy a comentar pues, como ejemplo. El primer marcador que tuvimos de tipo predictivo fue el receptor estrogénico de cara a la predicción de la respuesta a tamoxifeno. Estas dos gráficas proceden del metaanálisis de Oxford, que incluyó más de 15.000 mujeres que fueron tratadas con tamoxifeno o sin tamoxifeno después de la cirugía, como terapia adyuvante, y aquí ven que dependiendo del estatus del receptor de estrógeno, el tamoxifeno no añade nada a la cirugía solo, cuando el receptor es pobre, porque no hay la diana para el medicamento, mientras que cuando el receptor es rico hay un importantísimo incremento de control de la enfermedad. Las tasas de recaídas bajan de 46% con el control a 33% con el tamoxifeno. Es decir, que tenemos un incremento de un 13%. En términos absolutos, que en oncología es muchísimo, porque cada año hay 1,5 millones de mujeres con cáncer de mama en el mundo. Incrementar un 13% la tasa de curas es realmente una cifra que cura a muchísimas mujeres. Sin embargo, todavía, aún con tamoxifeno, tenemos un 33% de curas y se plantea el uso de quimioterapia en estas mujeres. El metaanálisis nos dice que añadir quimioterapia al tamoxifeno incrementa un poquitín la eficacia. Vean cómo la tasa de recaídas es del 30% con tamoxifeno solo, 31% y 26% con quimioterapia. Una ganancia a los 10 años en curación es el 4,6%, a expensas de tratar con medicamentos tóxicos al 100%. Esto es debido a que la quimioterapia pues, no tiene un target conocido, aunque estamos empezando a descubrir formas de pronosticar, de predecir la respuesta a quimioterapia. Y de nuevo, el Oncotype DX, que era un factor pronóstico, se ha mostrado como un factor predictivo para la respuesta a la quimioterapia en mujeres con receptor hormonal positivo y ganglios axilares negativos. Esto se ha demostrado en el estudio B20 de NSABP, un estudio en el cual se compararon tamoxifeno solo con tamoxifeno y quimioterapia y vean cómo, igual que en el metaanálisis, la ganancia con añadir quimioterapia al tamoxifeno es muy poca, en términos absolutos un 4,4%, es decir, tenemos que tratar a 100 mujeres para beneficiar a menos de 5, intoxicamos a las otras 95 de forma innecesaria y, por tanto, es clave poder identificar a quién hay que dar la quimioterapia y a quién no hay que dar la quimioterapia porque no le beneficia y simplemente le intoxica. Y esto se ha conseguido gracias al Oncotype. Aquí tienen las pacientes del estudio anterior separadas en 3 gráficas de acuerdo con el score de recurrencia del Oncotype. Vean lo que ocurre cuando el score es bajo o intermedio. No hay diferencia entre añadir quimioterapia al tamoxifeno o no añadirla. Pero vean lo que ocurre cuando el score del Oncotype es alto. Hay un incremento
importantísimo de curas, nada menos que un 28% absoluto, y por tanto este test es muy útil para seleccionar las pacientes que se benefician de la quimioterapia y para no dar quimioterapia a las pacientes que no se van a beneficiar. Bien, la vía de señalización de los factores de crecimiento, epidermal growth factors, es muy importante en el cáncer, es vital en prácticamente todos los cánceres y está constituida por 4 miembros de una misma familia que se llaman ER1, ER2, ER3, ER4. El ER1 también se llama EGFR, Epidermal Growth Factor Receptor, y ER2 también se llama CERV2. Estos receptores de membrana tienen una porción extracelular y una porción transmembrana y una porción intracelular con actividad tirosinquinasa. Cuando se unen al ligando por parte de la porción extracelular, forman dímeros y esta dimerización genera una cascada de señales con fosforilización del dominio tirosinquinasa y activación celular nuclear que lleva a una proliferación celular, aumento de la supervivencia celular, incremento de la capacidad metastatizante, liberación de VEGF, factores angiogénicos, resistencia a la quimioterapia, resistencia a la hormonoterapia y una serie de condicionantes que convierten al tumor muy maligno. Pues bien, algunas mutaciones de bien los receptores o bien algunos escalones o eslabones de la vía de señalización hacia el núcleo se han mostrado como predictores de respuesta a algunos fármacos. Por ejemplo, hay un fármaco que es el erlotinib, que es un medicamento oral, una pequeña molécula que inhibe la actividad tirosinquinasa del receptor ER1 y es solamente activo cuando hay mutaciones del Epidermal Growth Factor Receptor, o ER1. Curiosamente, estas mutaciones, por razones poco conocidas, son más frecuentes en mujeres y son más frecuentes en cáncer de pulmón que aparece en personas no fumadoras, probablemente porque la patogenia de este cáncer es diferente en estas mujeres que en las personas fumadoras. Y es más frecuente en pacientes que tienen una histología de adenocarcinoma. Como digo, la mutación de ER1 condiciona la respuesta a erlotinib y gefitinib. Downstream, el KRAS es muy importante en la vía de señalización del EGFR. El KRAS es un gen que se muta muy rápidamente en el cáncer de colon, muy precozmente, antes incluso de que aparezca el carcinoma invasivo. Es un evento muy precoz y su mutación condiciona la sensibilidad a un anticuerpo dirigido contra el Epidermal Growth Factor Receptor, el cetuximab. Ven aquí cómo las pacientes con cáncer colorectal tratadas con cetuximab, que tienen la forma salvaje del KRAS, no está mutada, tienen una mucha mejor evolución que las que tienen el KRAS mutado. Por lo tanto, hay que dar el medicamento a estas mujeres, o a estos pacientes, pero no a estos. Bien, con estos factores predictivos y muchos otros que hay, que obviamente por razones de tiempo no puedo explicar, hay más de 50, como les he dicho, disponemos de unas terapias dirigidas contra estos factores y voy a comentarles algunas de ellas para finalmente entrar en lo que es quizás el mensaje central de mi charla, que es la terapia individualizada para el cáncer. Conocemos poco a poco la biología del cáncer. La biología del cáncer es muy compleja, tiene múltiples componentes y con intención docente podemos establecerlo como en esta diapositiva en forma de capas de cebolla. Podemos hablar de una capa externa constituida por los ligandos que estimulan la siguiente capa, que es la capa de los receptores de membrana. Esta capa a su vez tiene una parte extracelular y una parte intracelular que funcionan independientemente. Y después hay una señalización baja, un downstream signalization que llega al núcleo, en el cual se producen activaciones que llevan a apoptosis, migración, crecimiento, adhesión, diferenciación, resistencia a quimioterapia, estímulo de la neoangiogénesis y todos los factores que acontecen en el cáncer que hace que sea una enfermedad muy grave. Y por tanto, podemos identificar dianas tratables con drogas, druggable targets, lo llaman los americanos, en cada una de estas capas. Voy a contarles algunas de las dianas en algunas de las capas. Vamos a empezar por la capa de los ligandos y un ejemplo clásico es el VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, es el mediador de la neoangiogénesis tumoral. Es liberado por las células tumorales y por las células también del intersticio
y cuando se libera se produce el estímulo de unos receptores de las células endoteliales, los VEGF-R, que generan una respuesta celular que lleva a una angiogénesis exacerbada, anómala, pero que sirve para nutrir al tumor y permitirle crecer. Pues bien, hoy en día disponemos de bloqueadores del VEGF, en particular un anticuerpo monoclonal, el bevacizumab, que se une al VEGF y lo anula, y una proteína soluble, que aunque no es un anticuerpo, se une también al VEGF, es el VEGF-TRAP, y evitan que se estimule el receptor del VEGF-R, con lo cual evitamos la neoangiogénesis. En el segundo nivel, en el nivel de los receptores, tenemos la opción de los anticuerpos monoclonales. Estos receptores, como les comenté antes, tienen cuatro tipos, la familia de los receptores de EGFR, el tipo 1, 2, 3 y 4, el tipo 2, para el tipo 2 no se conoce ligando, para el tipo 1 y los demás sí, el tipo 3 no tiene actividad tirosinquinasa intracelular, pero todos ellos pueden formar dímeros, y es cuando forman dímeros después de que el ligando se ha unido al sitio del dominio extracelular y lo ha permitido, que desencadena una cascada de señales intracelular, pero tiene que haber una dimerización, homo o heterodimerización, para que esto ocurra. Pues bien, hoy sabemos que algunos anticuerpos, como el cetuximab, que se une al Epidermal Growth Factor Receptor, son muy eficaces cuando se combinan con quimioterapia, son más eficaces que la quimioterapia solo, pero aquí es cuando se da a enfermos indiscriminados con cáncer colorectal. Hay un pequeño beneficio de añadir cetuximab a FOLFIRI, a la quimioterapia, pero cuando analizamos de acuerdo con el estado de mutación de KRAS, vemos que solamente los enfermos con mutación de KRAS son las que responden, con KRAS salvaje, son los que responden a cetuximab, mientras que los que tienen mutación de KRAS no tienen beneficio de añadir cetuximab a la quimioterapia. Por tanto, tenemos este marcador predictivo para usar cetuximab en esta enfermedad. Un marcador muy importante predictivo es el oncogen ER2. El oncogen ER2 en las células normales tiene solamente 2 copias, condiciona la síntesis de receptores de membrana, que en una célula normal no amplificada son 25.000 a 185.000. Esto mantiene la biología de la célula en rangos normales, pero cuando el oncogen se amplifica, se produce un número importantísimo de receptores, se llega a 2 millones de receptores, y se produce una serie de fenómenos que hacen que la célula sea muy maligna, y en el pasado confería a este tipo de tumores con amplificación ER2 el peor pronóstico dentro del cáncer de mama. Aquí tienen la biología de este proceso. Cuando hay amplificación de ER2 se une a otro receptor bien idéntico o bien de la misma familia, formando homo o heterodímeros, y desencadena una cascada de señales que llevan a que la célula sea más proliferante, tenga más capacidad de supervivencia, sea más invasiva, más metastatizante y además fabrique VEGF, es decir, estimule la neoangiogénesis para facilitar el crecimiento del tumor. Un aspecto muy interesante de este proceso es que los dímeros son internalizados después de su activación y acaban siendo degradados en el interior de la célula, y les contaré luego por qué comento este aspecto. Bien, hoy en día tenemos un anticuerpo monoclonal que ha cambiado radicalmente el pronóstico de las mujeres con tumores ER2 positivos, convirtiéndolas de ser las que tenían peor pronóstico a ser las que tienen hoy en día mejor pronóstico. Este anticuerpo se une a la fracción extracelular del ER2 y produce una serie de efectos, algunos de ellos extracelulares, otros intracelulares. Como efectos extracelulares, uno muy importante es el estímulo de la citotoxicidad mediada por anticuerpos, que está también implicada en la destrucción de la célula tumoral. Y, por otro lado, abole la cascada de señales del receptor, con lo cual revierte todos los efectos que antes les he comentado. Hace que la célula no crezca, no sea metastatizante, entre en apoptosis, sea más sensible a la quimioterapia y a la hormonoterapia, y todo lo que les he comentado antes revierta. Y una demostración de la eficacia de este medicamento la tienen aquí. Este es un estudio en que mujeres operadas de cáncer de mama con ER2 positivo fueron randomizadas para recibir quimioterapia muy agresiva, la más eficaz posible, solo, o bien quimioterapia más Herceptin, y vean cómo la curva de supervivencia es muchísimo mayor cuando se añade Herceptin. Pasa de 67% con quimioterapia solo a 85%, es decir, es un incremento realmente muy importante de curaciones
por el simple hecho de añadir el anticuerpo monoclonal a la quimioterapia. Bien, el Herceptin sigue evolucionando y hay un medicamento muy interesante basado en Herceptin, que es el TDM1, en el cual el Herceptin se utiliza como carrier de un citotóxico muy activo, un derivado de la maitansina que se abandonó en los años 60 por su excesiva toxicidad cuando se administraba por vía sistémica. El laboratorio Genentech ha conseguido unirlo al Herceptin a través de un ligando muy sólido, que fue el principal problema que tuvieron. De hecho, este fármaco se produce en 3 sitios diferentes en el mundo. Se produce en Suiza, en Alemania y en Estados Unidos. Hay una parte de la síntesis en cada una de ellas. Es un fármaco muy complicado de sintetizar, pero este fármaco, cuando se une al receptor DER2, se internaliza, aparte de ejercer la labor propia de inhibición DER2, y una vez dentro se libera el citotóxico, el DM1, que es un potente antimitótico que mata a la célula, por lo cual conseguimos una acción dual. Por un lado, la actividad de trastuzumab, exactamente igual que la que teníamos antes, más una actividad citotóxica específica de las células que sobreexpresan ER2 y que no produce toxicidad en las células normales. Bien, dentro de los receptores, pero en la parte intracelular, disponemos de pequeñas moléculas que inhiben la actividad tirosinquinasa interna del receptor de membrana, y voy a comentarles uno de ellos, también referido al ER2. La patinib es un medicamento que no actúa como el trastuzumab en la parte extracelular, sino en el área de actividad tirosinquinasa intracelular, bloqueando la señalización en la célula. Y en el primer estudio de registro se comprobó que en pacientes refractarias a trastuzumab, añadir la patinib a capecitabina aumentaba la supervivencia libre de enfermedad en relación con capecitabina solo, y esto es la prueba de concepto de que esta aproximación funciona. Otro medicamento parecido, pero en otro tipo de enfermedad, es el gefitinib en cáncer de pulmón, que es un medicamento de diana para la tirosinquinasa del epidermal growth factor receptor. Se sabía que el gefitinib actuaba cuando estaba mutado el EGFR, y había un subrogado de la mutación, que es que los pacientes no fumasen. Es un subrogado aproximativo. Muchos pacientes que no fuman tienen la mutación, pero también los hay que no fuman y no la tienen. El estudio se hizo seleccionando a los pacientes simplemente por el hecho de fumar o no fumar, y se comparó gefitinib, una pequeña pastilla al día nada más, frente a una quimioterapia con 2 fármacos estándar. Y lo que se vio fue que cuando se hicieron las mutaciones retrospectivamente, en los pacientes cuyos tumores tenían mutaciones EGFR, el gefitinib era mucho mejor que la quimioterapia, y lo contrario ocurría cuando no había mutaciones. La quimioterapia es mucho mejor que el gefitinib. Por tanto, aquí tenemos un marcador muy eficaz, ya que genera un resultado totalmente opuesto, dependiendo de que la mutación sea positiva o negativa. Obviamente, los que tienen mutación positiva deben ser tratados con gefitinib y los que no con quimioterapia. Bajando más abajo, en la cascada de señales hay un número altísimo de dianas que podemos utilizar como targets de drogas antitumorales. Voy a comentar algunas. Esto es una proteína de fusión ML4-ALK que se ha descubierto recientemente, que es una proteína activadora, aparece en un muy pequeño porcentaje de personas con cáncer de pulmón, en un 6 o 7%, por tanto, es realmente un grupo que hay que identificar prospectivamente. Y en cuanto se descubrió esta proteína, rápidamente el laboratorio Pfizer se puso a trabajar y desarrolló un medicamento, el critosinib, que es un medicamento que inhibe la actividad ALK. Y aquí tienen ustedes el primer estudio. Esta gráfica recoge el volumen de los tumores y el cambio respecto a la situación basal. Las barras para abajo, cada barra es un paciente, y esto es la cantidad de regresión del tumor que tiene, en porcentaje. 79%, 10%, 30% se considera la tasa de respuesta parcial. O sea que a partir de aquí, todos estos pacientes tuvieron una respuesta objetiva, es decir, que cerca del 70% de los pacientes respondieron a critosinib con esta mutación, y hubo solamente unos pocos que no respondieron. Obviamente, esto es algo muy precoz que se va a desarrollar en estudios prospectivos, pero el resultado es realmente muy, muy prometedor. En el melanoma, un tumor huérfano hasta hace poco, en que no había prácticamente nada, están apareciendo terapias eficaces a medida que se identifican dianas en el tumor. Una de las dianas que se ha identificado es la mutación BRAF V600E, que tienen aproximadamente el 50% de los melanomas, y que cuando está activada
pues genera una agresividad muy grande del melanoma. Se ha descubierto un medicamento que es el Vemurafenib, que es capaz de bloquear esta vía de señalización y que en estudios preliminares vean lo que es capaz de hacer. Este es un PET de un paciente con melanoma metastásico en múltiples niveles. Solamente 15 días después de usar el medicamento, una pequeña molécula oral, prácticamente han desaparecido todas las imágenes del PET. Este medicamento sí se ha testado ya en un estudio prospectivo, comparándolo con quimioterapia, y por primera vez se ha visto que hay un aumento de supervivencia con el medicamento en relación con quimioterapia y ya está aprobado para el tratamiento del melanoma metastásico. Bien, mTOR es otra diana terapéutica, es una encrucijada en la cual confluyen múltiples vías de señalización procedente de los receptores de membrana, receptores del tipo epidermal growth factor, pero también VEGFR, insulin growth factor receptor y otros, y por tanto es una diana muy interesante porque puede ser utilizada en múltiples tumores. Cuando disponemos de medicamentos que inhiben esta diana, y en particular el más avanzado es el everolimus, RAD0019. Este medicamento lo que hace es inhibir la actividad mTOR tanto en las células tumorales como en las células endoteliales, con lo cual tiene una acción dual. Inhibe la neovasculatura tumoral a la vez que inhibe las células tumorales. Y este medicamento ya se ha mostrado eficaz en un estudio prospectivo en tumores pancreáticos neuroendocrinos cuando se comparó con placebo después del fracaso de la terapia convencional. Vean cómo los pacientes tratados con everolimus tuvieron un incremento de supervivencia de acuerdo con la visión de los investigadores locales y de un comité central muy superior a la evolución con el placebo. Por tanto, se ha aprobado para esta indicación también. Bien, yendo más adelante, podemos encontrar dianas en el DNA también. Miguel, un minuto. Ok. Bien, pues termino con esto prácticamente. El DNA sufre daños que se reparan de dos formas, a través de la recombinación homóloga, BRCA1, BRCA2, mediada por BRCA1, BRCA2, o mediante Base Excision Repair, mediado por PARP1. Las enfermas que tienen mutaciones de BRCA1, BRCA2, que son recesivas, tienen las células normales funcionantes, tienen una recombinación homóloga normal y, por tanto, si damos inhibidores de la otra vía del PARP, no ocurre nada, no tienen toxicidad, porque son capaces de reparar el DNA mediante esta otra vía. Pero en las células de los tumores de estas mujeres, en que se ha producido una segunda mutación, ya no está activa la vía de la recombinación homóloga y simplemente con dar un inhibidor del PARP conseguimos que la célula muera. Esto es lo que se llama letalidad sintética. Esto es un ejemplo de respuesta a olaparib, uno de estos medicamentos orales. Y simplemente quería terminar diciendo que, por desgracia, estas dianas simples pues a veces no son suficientes, porque el cáncer es un sistema robusto en el que hay activación simultánea de varias vías, hay también heterogeneidad tumoral y plasticidad, lo que hace que haya que combinar varias vías para obtener los mejores resultados. Voy a pasar los ejemplos de estas combinaciones simplemente para terminar diciendo que en la individualización del tratamiento del cáncer el proceso a seguir es la identificación de las dianas, la síntesis de inhibidores específicos y el ensayo clínico que se debe realizar a la vez que la validación del factor predictivo del fármaco en concreto, de tal forma que logremos el ideal, que es con un test definir aquellos que van a responder frente a aquellos que no van a responder y hacer un organigrama, un algoritmo que nos diga en cada tumor, dependiendo de la alteración que tenga, qué es el tipo de terapia que debemos elegir. Bien, y como conclusiones, yo creo que los biomarcadores pueden tener un papel importante en la estimación del riesgo, cribado, diagnóstico, pronóstico y predicción de respuesta, que los nuevos fármacos de diana deben ser desarrollados de una forma más selectiva y en paralelo con los test de determinación, y yo creo que estamos entrando en el área de la medicina personalizada en el cáncer, pero aún nos queda un gran camino por recorrer. Muchas gracias.